Ha llegado el momento de presentarte en este día el estudio bíblico. Llegamos al capítulo 27 de Hechos, terminamos con este libro y lo vamos a hacer con el versículo 13, del versículo 13 hasta el 44, la tempestad en el mar. La historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio, no está enfrente de los gobernadores. Ahora le tenemos en un barco. Ahora es prisionero y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Pero, ¿sabes una cosa? Las pruebas no han terminado. En todo caso, han cambiado de lugar. Ahora las pruebas surgen en el mar. Vamos a meternos de lleno en la historia. Y nos va a gustar a todos, te lo digo yo. Cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de Hechos, parece que se mete de lleno como la película de Piratas del Caribe, ¿no? Pareciera que está oliendo el aire del mar, ¿no? Incluso en ese ambiente parece que huele a sal, ¿no? Escuchas el canto de las aves, de las gaviotas, ¿no? Así como el sonido del viento, del oleaje. El barco se desliza suavemente. Y lo que vamos a presentaros en este día nos recuerda que en la vida hay días hermosos. Hay días donde el barco se desliza suavemente, donde escuchas el sonido de las gaviotas, donde el ambiente es apacible, tranquilo. Hay luz. Hay una brisa calmada, pero ojo, también hay días llenos de nubarrones, días donde una tormenta repentina puede cambiar esa tranquilidad de la vida y luego crear pues un estado de zozobra con el que nos roba la paz. Este pasaje nos recuerda que no hay miel sin abejas, que no hay rosas sin espinas. ¿Cómo reaccionarías tú o cómo reaccionaría yo al saber que el barco en el que voy a navegar se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionó Pablo? Pablo reaccionó como siempre. Y te voy a dar un pequeño estudio en este día. Las veces que Pablo estuvo preso, terminó siendo el carcelero. Cuando estuvo al frente de los reyes como prisionero, terminó él siendo el juez. Y ahora le podemos ver en el barco como un prisionero. Pero, ¿sabes una cosa? De prisionero pasó a ser el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos se tiraban, otros huían por la tormenta, Pablo les invita a tener calma, a comer y a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que el Señor también se había embarcado con él. Y hay muchas formas de enfrentar las tormentas. Hoy la tecnología puede advertirnos de qué manera pues, se están produciendo las tormentas en el mar, ¿no? De los daños incluso que puede costar, los daños materiales. Y casi siempre la gente va precavida, ¿no? Y no hay muchas pérdidas humanas. Pero hay otras tormentas que no avisan. Estas son las peores, las que no te avisan, las que aparecen de golpe. Y si no estamos preparados cuando vienen, nos pueden afectar enormemente. Físicamente o incluso espiritualmente, anímicamente, psicológicamente. Hoy vamos a presentaros esta historia y vamos a descubrir cómo se navega en un barco que se dirige hacia la tormenta perfecta. ¿Y cómo se puede salir de esa tormenta? Hoy te lo vamos a presentar. Algunas veces, el barco donde vamos se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. Pablo aconsejó, pero ese consejo no fue atendido.
Lo vemos en los versículos 9 y 10 del capítulo 27 de Hechos. La advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual, por decirlo de alguna manera, ya había identificado un peligro a la distancia. En la intervención de Pablo percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo se actúa con la sabiduría humana, y aquellas que nos vienen repentinamente. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Puede que tú o yo seamos un gran conocedor de los mares de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. Y en este pasaje se puede ver cómo, en ocasiones, los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría, entre comillas, del mundo, que a los hombres que tienen una relación personal con Dios. Pedro era un valedor totalmente. Pedro aconsejaba. Pablo aconsejó, en este caso, a estos tripulantes y no le obedecieron. Por eso lo hemos titulado El consejo no atendido. Así que no resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién escuchamos nosotros cuando estamos en una tormenta, en medio de una tormenta? ¿Escuchamos el consejo que nos da Dios? ¿Escuchamos el consejo que nos da el hombre de parte de Dios? ¿O escuchamos el consejo de una persona que no tiene una relación personal con Dios? ¿A quién escuchamos primero cuando estamos en medio de la tormenta? El segundo punto que podemos mencionar es que un viento huracanado azotó con soberbia la embarcación. Aquí es denominado como Euroclidón, versículo 14. Si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pensaríamos antes de seguir adelante, ¿verdad? Si sabemos que nos vamos a meter en un barco y que viendo el tiempo dice que va a haber tormenta por donde va a pasar el barco, pues no vamos. La embarcación de Pablo se enfrentó a un monstruo llamado Euroclidón. La traducción de este nombre sería algo así como este noroeste, para explicar que fue un huracán que atacó por todos lados. Y podemos notar lo que pasó. Cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, se rindieron y se dejaron llevar por ella. Versículos 18, 19 y 20. La experiencia ha revelado que una de las cosas más difíciles de hacer cuando usted o yo estamos pasando por una tormenta es el poder resistir la tentación, ¿no? de manejar la tormenta. Esto lo controlo yo, ya lo verás. Ya verás cómo después de la tormenta viene la calma, soy un experto. Los criterios humanos para manejarnos en una crisis no funcionan. A lo mejor algunos manejan la tormenta conyugal por la misma vía que le resolvió su padre. Lo mismo sucede cuando usted pasa por alguna prueba donde no ve la mano de Dios. La decisión que más impulsa su condición es alejarse de Dios e incluso de la iglesia. No maneja su tormenta solo. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas deben ser manejadas por su Creador. Pon tu confianza en Dios cuando estés en medio de tormentas, en medio de dificultades. Pero no solo cuando las cosas nos van mal, entre comillas, también cuando las cosas nos van bien. Porque somos así. Cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor, pensamos que hemos conseguido todo eso gracias a nosotros, a nuestra mano, y nos olvidamos del Creador. Cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo, está también con nosotros. Y al mal tiempo, buena cara, versículo 22. Y a estas alturas del viaje, las personas que integran la embarcación pues están cambiando de opinión acerca de quién está en la dirección de la nave. Las palabras del versículo 21 están confirmado el liderazgo. El capitán y el centurión ya se han dado cuenta que el prisionero Pablo
tiene algo diferente, algo distinto. Mientras los demás han perdido toda la esperanza de vivir debido a las condiciones, a esas condiciones dramáticas que nos muestra el versículo 20, Pablo se presenta en medio de ellos para levantarles la moral. Y su exhortación tuvo dos propósitos. Lo primero fue recordarles las consecuencias de las malas decisiones y, en segundo lugar, animarles en medio de las tormentas. ¿Tú te imaginas a un hombre decir esto en medio de un problema? Estás esperando la solución y encima te viene Pablo y te dice, mira, esto es lo que pasa por actuar así. Y de repente, luego te anima en medio de ese problema, en medio de esa situación. ¿Habría alguien que creyera eso? Hay algunos que piensan que somos ingenuos cuando predicamos la palabra en medio de los tiempos donde vivimos. Por ejemplo, aquí en España, en medio de la crisis, predicar la palabra. Sin embargo, para los que conocemos a Dios, para los que conocemos su palabra, para los que día a día estamos escuchando predicaciones a través de la radio, asistiendo a los cultos, a los discipulados, las tormentas que nos llegan son una extraordinaria oportunidad para traer consuelo, para traer esperanza. Sobre todo a los que están llenos de miedo. Frente a esos males, frente a esos malos tiempos, debemos presentar una buena cara, dar un buen consejo. Y Pablo, en medio de la tormenta, animó y exhortó también. En el versículo 23 se menciona el ángel de Dios que está en el barco. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán eran de 276 personas. El versículo 37 destaca que la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabían que él era el tripulante 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. Así lo calificaban. ¿Quién era este nuevo integrante? Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más les había ratificado que ninguno de ellos iba a morir. Y eso es un alivio. Cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás va a haber pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición. Pero ahora el ángel de Dios, otro tripulante más, les dice: no temas, nadie va a morir. Por cierto, esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. No temas. ¿Te acuerdas del pasaje cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta y Jesús se le presenta? Tened ánimo, no temáis. ¿No es curioso que estos sean exactamente los días de un año? 365. Alguien ha dicho que esta palabra, la de no temas, aparece en la Biblia 365 veces en la Biblia. Dato curioso, ¿verdad? ¿Y no es curioso que estos sean exactamente los días del año? Todos los días, tener presente, no temas, yo estoy contigo. Y vemos que Pablo repite la misma confianza en él, versículo 27. Alguien podría preguntarle a Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en medio de una tormenta? ¿Quién tiene ánimo cuando las cosas no van bien? Cuando el ángel de Dios está con nosotros en medio de la tormenta, somos felices, afrontamos la prueba con gozo. Ya lo dice Santiago, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Juntamente con la prueba el Señor da la salida. Y el ángel de Dios nos hace sonreír en la tormenta, nos da gozo, nos da paz, nos da felicidad. Para que el barco sea calmado en medio de la tormenta, es necesario soltar las anclas. Y muchas veces hay anclas en nuestra vida. Anclas cuando vienen tormentas. Por ejemplo, el ancla de la presencia. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas y todas tienen miedo. Yo lo estaría, siendo sincero, ¿eh? Puedo confiar en Dios, pero estar en esa situación yo estaría atemorizado. Sería el primero que seguramente le diría a Pablo, ¿pero qué me estás contando? ¿Me vas a animar ahora en esta situación?
oír el rugir de las olas, el ataque inclemente del viento, junto con la lluvia que seguramente había, el movimiento del barco. Parecía una escena de película, ¿verdad? Habría gritos. De las 275 personas, no me imagino que ninguno esté en silencio. Gritarían, habría ansiedad. Pero allí hay un hombre que está sereno, un hombre que tiene paz en la tormenta. Y ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar. Y esa ancla es la de la comunión con el Señor. Por lo tanto, si la presencia de Dios forma parte de nuestras vidas, aun cuando vengan esos euroclidones, esas tormentas del este y del noroeste, esas que nos azotan por todos lados, al final va a ser una breve brisa. Dependemos de Dios, confiamos en Él, Él nos va a proteger. Luego está el ancla del buen ánimo, versículo 25. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Y se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación, ¿eh? A nadie. Ni el que llevaba el barco, nadie. Ni el centurión, ni el líder, nadie. Solo Pablo. Todos estaban desanimados y llega Pablo y anima al pueblo. Anima a la tripulación. Hay muchas veces pruebas que nos quitan el apetito, ¿no? Hay pruebas que a lo mejor nos hacen incluso dudar de Dios, hacen que caigamos enfermos y que estemos desanimados. Pero el Dios de Pablo, el Dios al que tú y yo servimos, nos habla, nos responde. Y cuando confías en Dios, Él trae paz en la tormenta. El ancla del buen ánimo. Qué bueno que tengas amigos, hermanos, que te animen en medio de las tormentas. Luego tenemos el ancla de la gratitud. Es cierto que en la nave ya no quedaba nada que no fuera echado al mar, pero Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, también de alimentarlas. Fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de personas que eran esclavas, de personas que seguramente habían matado, eran asesinos, eran ladrones, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida. Y a juzgar por los resultados, fue una bendición para todos, y lo podemos ver en el versículo 38. Y la gratitud es un ancla que sostiene nuestra embarcación. Y a lo mejor nuestra embarcación es débil. La madera todavía no está bien confeccionada, hay agujeritos, entra un poquito de agua. Nada nos va a ayudar más a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos un tiempo para tener un tiempo a solas con Dios, para darle gracias por esa situación. Y sobre todo el ancla del plan de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que el barco saltara después de la advertencia de Pablo? La soberanía de Dios al final tomó todas las cosas para bien, y las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma, y los planes de Dios no los altera nadie. Aún así, el barco es golpeado en la tormenta, y sus piezas van a servir para salvarnos. No podemos abandonar el barco. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es huir al momento, ¿no? El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave. Esto lo podemos ver en el versículo 6. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la población en vilo. Pero cuando los niños pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Pablo aquí era el nuevo capitán del barco y ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos es huir ante el primer problema, pero no podemos dejar la cobertura de Dios, no podemos dejar la iglesia, no podemos dejar de congregarnos, porque esto es lo que está simbolizando el barco, permanecer todos juntos, y la iglesia unida jamás será vencida. Algo así, ¿no? Hay un dicho muy famoso que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Pues si la iglesia permanece unida, jamás será vencida. La tormenta continúa hasta que se disminuye su furia, pero Dios
nos llevará hasta la orilla, esa orilla de la salvación. Y luego había un dato importante, versículo 44. Las partes en las tablas, partes en cosas de la nave. Y aquí Lucas no se le escapa el detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como le había dicho Pablo, se perdió. Y al final, aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de su cuerpo sirvió para la salvación de todos. Y era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia, y esa advertencia era para el bien de todos. Uno de los textos más tristes que hay en la Biblia aparece en esta historia. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. Interesante, ¿verdad? Ese aprecio cuando las estrellas se desvanecen en la noche y cuando no aparece el sol en sus días, ¿no? Y seguramente hay muchas personas pues que están en oscuridad, están a lo mejor deseando que llegue el día donde por fin aparezca el sol, aparezcan las estrellas, aparezca un destello de luz, un destello para salir de ese problema, de esa situación. Y si usted creó la tormenta y está tratando de escapar en un pequeño bote salvavidas, no siga adelante. Si la tormenta ha sido permitida por Dios, entonces sepa que el ángel de Dios va con usted. Y usted no está solo si le ha confiado su vida a Dios. Al final de la tormenta no va a morir, no va a perecer, sino que llegará seguro a la otra orilla de la vida. Y esa es la promesa de esta historia. A pesar de la tormenta, Pablo exhortó al pueblo, les animó, les dijo con autoridad que permanecieran juntos, que confiaran en Dios, y se salvaron todos. De esta historia podemos sacar muchas enseñanzas. Yo te lo he resumido lo mayor posible, lo máximo posible, pero es difícil. Pero es un texto para meditar, ¿verdad? Un texto donde se pueden sacar conclusiones y ahora depende de nosotros. Ahora toca poner en práctica lo aprendido. Y es difícil, ¿eh? No es nada fácil. Y más cuando estamos en tormentas, en pruebas. Radio Solidaria, una radio comprometida.